agitada. Agustina se pone loca. Mira, ahí se hizo escuchar. Vamos, debutó en la radio, Agustina, era hora. Era raya, sí, sí, sí. La, Era hora ya. la queríamos escuchar, seguro. Sí, sí, sí. Está ahí media loca hoy. Esto de ser mamá, abogada, todo junto. La culpa la tiene el eclipse, doctora. Puede ser, Viste que es de Géminis. venía tranquilita, Agustina, hasta que bueno, pasó el eclipse y mira cómo estamos hoy. Me parece que el eclipse estaba en Géminis, algo así, debe ser por eso. Me ve eclipsado. Bueno, pero bien, te está demostrando que tiene unos lindos pulmones y eso es bueno. Eso es bueno, sí, sí. ¿Qué charlamos hoy, doctora? Bueno, el tema Siempre que traje hoy, el tema Agustina nos deje, ¿no? Sí, sí, vamos, ahí está, ahí Sí. se tranquilizó. El tema era un tema que yo tenía pendiente con la radio y con la audiencia, el tema de la adopción. Ajá. Bien, ¿y qué me pareció interesante? La nueva adopción que plantea el nuevo Código Civil, que es una adopción, que ahí lo voy a comentar, que se llama adopción e integración. Se puso loca. Vamos a ver. Bueno, antes en el antiguo Código Civil teníamos dos tipos de adopciones. Teníamos la adopción plena y la adopción simple. Pero con el nuevo Código Civil empezamos a hablar de la adopción por integración, que es cuando yo adopto al hijo de mi pareja. Ah, De esto yo he visto varios casos. Por un lado, cuando hablamos de la adopción plena, es cuando, por ejemplo, hablamos de un tipo de adopción donde el niño, en la adopción plena, se puso muy loca Agustina hoy. para ella está todo permitido, doctora. No, tiene miedo que la pongamos en situación de adoptabilidad. No, por favor. ¿Qué No, pasa no. con la abuela? ¿Hoy no vino la abuela? La culpa la tiene No, la la abuela. abuela se toma licencia. La culpa la tiene la abuela. Claro, los abuelos están para ayudarnos en la crianza, Claro, pero bueno. tienen que dar una mano ahí. Y sí, fueron a ver el eclipse. ¿Y Bueno, no volvió como- todavía la nona? No, me parece que se hizo la chanta. Bueno, como te comentaba recién, la adopción plena es aquella adopción donde, como es plena, como la palabra lo dice, el niño adoptado no va a tener más vínculo con su familia de origen. La adopción simple sí, el niño va a seguir teniendo contacto con la familia de origen. Y la adopción por integración es ese caso donde, por ejemplo, muchacho, se junta con una chica que tiene un hijo de soltera, lo que mal llamamos hijo de soltera, pero no es así. Significa que tiene un hijo o una hija que no fue reconocido de manera paternal. Esto quiere decir que no fue reconocido por su papá. Sí. Entonces, existe la posibilidad que cumpliendo determinados requisitos, esta persona pueda hacer una adopción por integración. Las adopciones comunes, uno tiene que cumplir primero con el requisito de la declaración judicial de adoptabilidad, donde el niño, luego de una serie de evaluaciones, entra en esta situación. Y luego, los padres o las familias que estén interesadas en adoptar, tienen que anotarse en un registro que se llama un registro único de guarda con fines adoptivos, lo que comúnmente se llama como registro único de adoptantes. Uh-huh. En este registro yo puedo estar muchos años o un lapso de tiempo corto. No hay requisitos, por ejemplo, en cuanto a la edad, o sea, más allá de ser mayor de 18 años, o requisitos en cuanto al estado civil, por ejemplo. No, tenés que ser casado, antes, por ejemplo, había que ser casado, o inclusive solteros, o en concubinato también, me puedo anotar en este registro, o por ejemplo, no es necesario que yo acredite estar en pareja de tipo heterosexual, o sea, hombre-mujer, también puede ser homosexuales. Entonces, hay una serie de requisitos que son mucho más atonos a las realidades que hoy vivimos nosotros. Esto tramita como proceso judicial, entonces ahí es donde demora. Entonces, para que un niño sea adoptado tiene que reunir estos dos requisitos: haber sido declarado judicialmente en condiciones de adoptabilidad y luego este proceso judicial. Siempre se va a hacer prevalecer el interés superior del niño. Si los niños son mayores de 10 años, inclusive se les va a pedir su opinión y es obligatorio que ellos manifiesten estos deseos. Si son varios hermanitos, hace preservar la fraternidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 5 hermanitos en situaciones de adoptabilidad, no vamos a adoptar a uno y el resto no. No, se va a hacer prevalecer que esos hermanitos estén todos juntos. Ajá. Así como también ellos tienen derecho a saber cuáles son sus orígenes. Es decir, que el expediente, más allá que puede ser que se archive, se va a guardar en un lugar especial a los fines que el día de mañana
estos niños, cuando quieran saber sus verdaderos orígenes, puedan acceder a ese expediente y sepan con detalle quién era su familia. Estos expedientes son reservados y tienen muchísimos detalles. Tantos detalles como, por ejemplo, si mis papás tenían una enfermedad genética, por ejemplo. Entonces, no es que yo nunca voy a saber cuáles son mis orígenes. Ajá. Por otra parte, nosotros hablamos de familias adoptantes y hablamos de niños en situación de adoptabilidad. Y hay que cumplir con determinados requisitos, por ejemplo, en cuanto a la diferencia de edad que tiene que haber entre esos niños con los padres. Tiene que haber una diferencia mínima de 16 años, por ejemplo. Ajá. No es que yo voy a ir a adoptar, a ver, por ejemplo, yo tengo 30 y voy a ir a adoptar a alguien de 18. No me da la cuenta, No o da. sí me da. Bien. Sí, entonces tiene que superar 16 años la diferencia entre el niño que yo voy a adoptar y la familia adoptante, por ejemplo. Hay algo que cambió ahora con el nuevo Código Civil, que la pregunta es si yo puedo adoptar mayores de edad. Y la respuesta es sí. Antes esto era algo que estaba judicialmente, establecido, pero no era común que, verlos en los trámites. Entonces, esto ahora con el nuevo Código Civil cambió. Existe la posibilidad de que yo pueda adoptar mayores de edad. El trámite de poder adoptar los hijos de mi pareja también prosperaría en aquellos casos donde, por ejemplo, la mamá o el papá han fallecido. Esos son los casos más comunes que yo he visto, por ejemplo, acá en el juzgado de familia. Sí. La idea de ser adoptado no es solamente el apellido, ¿no es cierto?, sino también es una cuestión de qué lugar yo ocupo en una determinada familia. El tema es muy interesante, pero bueno, tengo que ser un poco escueta, porque al estar involucradas cuestiones de niños, a veces son temas como muy sensibles. Claro. Eso es real. Muy sensible. Mira, yo casualmente la semana pasada hubo una charla para papás que estaban interesados en formar parte en este registro de adoptantes. Probablemente se dicte nuevamente otra charla, pueden acceder por plataforma Zoom, es limitado estas charlas, pero yo siempre que están las publico en mi fanpage para que las personas que estén interesadas puedan acceder. Está bien, está bien. Obviamente todo esto es a través de la web, ¿no? Exacto, sí. Ingresar al registro, estos registros uno no ingresa generalmente en base al domicilio donde uno está registrado. Por ejemplo, yo vivo acá en Villa Regina, probablemente entre en el registro único de adoptantes de Río Negro. No es que voy a entrar en el registro único de adoptantes de San Juan. A veces uno en la práctica ve que los niños adoptados son niños de otras localidades, pero esto está vinculado a cuestiones más sensibles del expediente, como por ejemplo de que los niños son trasladados de un lugar a otro vinculados a otras cuestiones, vinculados a expedientes judiciales que tienen otros trasfondos. Sí. A veces sucede eso. Y por eso van de una localidad a la otra. Exacto, sí. Pero siempre ese niño, atento al derecho de la identidad que está consagrado internacionalmente, siempre en algún momento de su vida va a tener la posibilidad de poder conocer sus orígenes. Si es, por ejemplo, la inquietud de conocer de mis orígenes puede ser que comience cuando yo tenga 8 años, entonces ¿cómo voy a ir a ver yo a los 8 años un expediente? Bueno, en estos casos así, el equipo técnico interdisciplinario formado por psicólogos, asistentes sociales, lo que hacen es, de acuerdo a mi madurez y a mi edad y a mi entender, me van a explicar cuáles son mis orígenes. Ahora, cuando yo soy mayor de edad, ahí sí, inclusive tengo la posibilidad de acceder a un abogado para que me explique algunos tecnicismos. Y es acá también donde aparece un poco la figura del abogado del niño, por ejemplo, ¿no?, que viene a ser este asistente a los fines de poder conocer estos detalles de un expediente. Sí, esto es un cambio que se ha dado y es bueno, más allá que esté en el código, porque antes por ahí se adoptaba y se le ocultaba al niño durante toda la vida que era adoptado. Exacto. Y después cambió, Sí. Obviamente cambió antes que el código, cambió y obviamente se empezó a aconsejar de que tenga uso de razón el niño tiene que saber que es adoptado. Claro, inclusive cuando, se declaran las sentencias judiciales, primero yo voy a tener un primer procedimiento tipo judicial administrativo de declaración de adoptabilidad y luego voy a tener un proceso judicial de adopción técnicamente. Claro. Y cuando se dictan estas sentencias de adopción que contienen muchos detalles, en uno de sus puntos
Lo que se establece es la obligación y el compromiso de los padres de nunca ocultar la identidad de este niño y hacerle conocer cuáles son sus orígenes. De informar. Antes tal vez surgía que cuando yo era grande, una charla familiar o un día revolviendo papeles, me descubría que era adoptado, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. hoy en día no es así, no es una cuestión tabú. Esto también viene con el nuevo paradigma de los distintos tipos de familia. Claro. ¿Sí? Sí, antes sucedía eso, te enterabas, no sé, a tal edad, y aparte a veces no sé si se hacían realmente los trámites de adopción. Era el hijo de alguien que me lo dieron y fui al registro civil, o no es como ahora, digamos. Seguro, seguro. Bien. Sí, sí. Te veías distinto al otro y ahí te empezaban a generar las dudas. O por ahí, por ejemplo, había que hacer, esto es muy novelesco, ¿no? Pero había que hacer transfusiones de sangre, ese tipo de cosas, y ahí aparecía, ¿cómo? ¿Tengo otro grupo de sangre? No, era porque no eras hijo de esa familia. Ujú. O buscabas fotos, o quieres fotos de cuando soy chiquito, y te enterabas de estas situaciones. No, Seguro. hoy en día no es así, digamos, es mucho más común de lo que uno cree. Son trámites largos. Está bueno que el niño esté informado. Exacto, sí, eso también está vinculado con el derecho a la identidad, Sí. al de saber de mis orígenes, básicamente. Ujú. Básicamente, y por ejemplo, esto también lo vemos en el tema de los grupos de hermanitos. A veces uno cuando está facebookeando, ¿no? Ve estas noticias y dice, fueron a una familia que no podía tener hijos, querían adoptar uno y terminaron adoptando 5. Sí. No es que, ay, qué buenas personas, adoptaron 5. No, esto está también vinculado a este vínculo, digamos, a mantener los vínculos fraternales, dice el Código Civil, que ese grupo de hermanitos siga estando juntos. Está bien. No importa las edades que tengan. O por ejemplo, no, yo quiero adoptar, pero quiero adoptar un bebé. No, digamos, ahí no estamos viendo este interés de esta familia, o sea, es como que hay que ir un caniche blanco. No es así. Por eso estos procesos son largos, porque se hace todo un análisis y una evaluación de la familia adoptante, sus verdaderos intereses, deseos. La gente que quiere adoptar por ahí ya lo ha entendido, así que no puede ir y decir, yo quiero un bebé de 2 meses y que si es rubio mejor. ¿Ya lo entiende eso? ¿Ya lo Yo creo aprendió? que hay como dos, es una apreciación personal, Sí. creo que hay como dos grupos de personas, ¿no? Esas personas, digamos, cómo entiendo yo el concepto de familia y mis deseos de ser padres, de haber intentado con métodos naturales, métodos artificiales, por decirlo así, Ujú. y no poder, y esta necesidad de tener un hijo, que ahí está el tema, mi necesidad de ser mamá, de ser papá, de tener un hijo, de formar una familia, y creo yo que familia vinculado con estas otras cuestiones que vos decís. Por eso, digamos, estos procesos son largos, porque se hacen todos unos análisis de esta futura familia adoptante, que no sea así como decís vos, quiero, o como por ejemplo aparece Nicole Neumann, de ejemplo, ¿no?, en las revistas, y dice, quiero un nene africano, es como que quiero un nene negro, me da la sensación a mí. Claro, No es eso. eso se Es así. ve. Viste Sí, que se ve que estos famosos por snob o por lo que sea salen, viste, pidiendo un bebé a sí. medida. Claro, sí, la otra vez creo que hubo una noticia de una familia que habían hecho, bueno, y ahí tenemos otras cuestiones vinculadas, porque está vinculado al derecho internacional, una familia que había adoptado mellizos, creo que eran africanos o Sí, que los algo así, abandonaron. y después los abandonaron, ¿Le y cabe que una bueno, ahí sanción también a se esas están violando familias? algunos derechos digamos, de los niños, ¿no? Exponiendo sus fotos, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Le cabe Pero sanción a sí, esa familia? ¿cómo? ¿Le cabe alguna sanción a esa Sí, familia? sí, sí, yo creo que, mira, estuve leyendo, no mucho, pero leí que inclusive esta familia tenía que continuar con las prestaciones alimentarias para el sostenimiento de estos niños. Ujú. Sí, desconozco cuál habrá sido el motivo, entre comillas lo digo, de la devolución de los niños. Claro, Y creo que también se está investigando cómo se había hecho esa adopción, porque es una adopción internacional. claro. Sí, sí. Qué locura, ¿no? Sí, es así. A veces se analizan otras cuestiones, por eso son procesos largos, porque, digamos, hay todo un análisis en cuanto a esta familia, ¿sí? Esto tiene atrás todas estas cuestiones vinculadas a los deseos de ser padres, qué ha sucedido, ¿sí? Tampoco es que hay quien adopta, que no pueden tener hijos, no es así tampoco. Por eso es todo un análisis más profundo que se hace. Seguro. Bueno, Acá en doctora, no China. sé si le queda agregar algo. Y mira, estamos ahí al borde con Agustina, no sé, tal vez le voy a hacer que la adopten el fin de semana, así duermo una No, buena siesta. no, que la abuela se haga cargo. No sé, Mica, si vos tenés alguna consulta para hacerle a la doctora. Sí, sí, quería consultar. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quería consultarte en rasgos generales
si digamos, si una mujer quiere adoptar una soltera, es más Sí. complicado que teniendo un grupo familiar, digamos, En teniendo principio- pareja y demás. Claro, en principio no tendría que haber diferencia, en principio. Ujú. ¿Sí? No, es lo mismo una mujer soltera, un hombre soltero, una familia conformada con casa, auto, perro y gato, por darte un ejemplo así burdo, ¿no es cierto? Sí. No tendría que haber complicaciones, pero sí es cierto que tal vez dentro de las evaluaciones que se hacen en ese proceso de perfiles de familias adoptantes puede ser que interfiera, pero en principio no tendría que interferir. Inclusive esto es lo que comentabas en un momento, esto de parejas, antes se pedía que sea familias casadas legalmente, hoy no es Claro. así, pueden ser convivientes, parejas heterosexuales, homosexuales, como les decía recién, no tendría que haber impedimento ser soltero o estar casado, antes sí se pedía estar casado. Bien. Y otra consulta es si de esto que vos mencionás, todos estos requisitos varían de provincia a provincia. Sí, esto va variando. Por un lado nosotros tenemos el código de fondo, que es el código civil que me establece los requisitos generales. Ujú. Después están los registros únicos de guarda con fines adoptivos en cada provincia. Y después tenemos los códigos procesales. En el caso de Río Negro tenemos el código procesal de familia específico. Entonces, el procedimiento es distinto. Claro. Puede ser que una provincia sea más lenta que otra, o cambien algunas cuestiones de cómo se hacen las evaluaciones. Eso sí, va variando según las provincias. Pero no quiero confundir a la audiencia. No es que, es más fácil adoptar en San Juan. Bueno, nos vamos a San Juan. No, Claro. no es así, Ujú. porque también hay una cuestión de domicilio. Pero puede ser que haya cambios entre las provincias respecto a, no los requisitos, sino el procedimiento. Bien. Vamos a liberar a la doctora porque Agustina me parece que tiene hambre. Está en eso, exacto. Está en eso. Quiere comerse un pan dulce. Doctora. Por ahí llega un pan dulce casero de la doctora a la radio. ¿Quién dice? Opa, vamos todavía. Sí. No sé si para comer con Mica, JC y Pablo o para sortear con la audiencia. Nos vamos a comer nosotros. Uno para comer y otro Sí, para sí. sortear. Uno y uno, decimos. Uno y uno, por favor. Sí. Bueno, Doctora, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, es la última del 2020. Vamos a decir, el 2021 nos encuentra mejor todavía. sí. Ojalá, es un año muy revolucionado. Pandemia, en mi caso particular bebé, también nuevos cambios en el trabajo. Ujú. Y bueno, como siempre, agradeciendo el espacio y la posibilidad de llevarlo a esta audiencia o bajarlo por ahí en términos más comunes, más cotidianos, algunas cuestiones legales. Muchísimas gracias y que tenga un excelente 2021. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Agustina también saluda. Saludos para Agustina. Ahí está.